al principio que los derechos humanos de los migrantes existen. No es una cosa que debería existir, no es una cosa que los estados deberían dar a los migrantes, ya existen estos derechos a través de los instrumentos internacionales que los estados, incluso todos los estados de Latinoamérica, han aceptado. A pesar de que muchos migrantes deciden abandonar sus países de origen cada año, un número cada vez mayor de migrantes se ven obligados a dejar sus hogares por una compleja combinación de razones, como la pobreza, la falta de acceso a la atención sanitaria, la educación, el agua y las consecuencias de la degradación del medio ambiente y el cambio climático, así como los impulsores más tradicionales de los desplazamientos forzados, como la persecución y los conflictos. Es cada vez más evidente que la falta de gobernanza de la migración, basada en los derechos humanos a nivel mundial y nacional, está llevando a la violación rutinaria de derechos de los migrantes en tránsito, en las fronteras internacionales y en los países a los que migran. De acuerdo con la ONU, emigrar es cuando una persona puede sentirse obligada a salir de su país por sentir temor o porque su seguridad o su libertad se vieron amenazadas. Según la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, migración es el desplazamiento de territorio de un estado a otro o dentro de sí mismo. También se habla de que existen diversos tipos de migración. Migración forzada es el desplazamiento que se ocasiona por la amenaza a la vida, seguridad o la libertad de la persona. Migración voluntaria son los migrantes que se trasladan en busca de mejores oportunidades. Migración permanente es cuando se desconoce la duración de su estadía. Y por último, la migración temporal puede ser a corto plazo. La migración venezolana empezó en el 2016, la gran mayoría huyendo de la crisis económica, social y política ocasionada por Nicolás Maduro. Su primera opción para salvaguardarse fue Colombia y su segunda opción Perú. Se calculan aproximadamente 7 millones de venezolanos que van migrando hasta la fecha. En el 2022, el Instituto Nacional de Estadística e Informática dio a conocer que, de acuerdo con los resultados de la segunda encuesta dirigida a la población venezolana, el 53,4% de la población migrante de Venezuela en el Perú tenía entre 20 y 49 años de edad, mientras que 6,4% eran menores de 15 a 19 años, 28,3% tenían de 0 a 14 años de edad y 7,7% eran venezolanos entre 50 y 79 años. ¿Tu nombre y apellido? Yo me llamo Gabriel Aarón López Mendoza. ¿Cuántos años tiene? 25. ¿Nacionalidad? Venezolana. ¿Ocupación? Actualmente es desempeño de mozo. ¿Cuánto tiempo lleva en Piura? ¿Cómo llegó y por qué eligió el Perú para emigrar? El Perú lo elegí porque tenía ya amigos acá, tenía una relación antes pues y ahí me habían recibido acá y llegué hace 2 años. Elegí Piura porque las personas estaban acá, pues no he visitado otro sitio del Perú, pero me enganché rápido con la comida y aquí me quedé. Durante los últimos años se ha alertado de una situación preocupante por la vulnerabilidad que atraviesan los migrantes. Estos generalmente se exponen a situaciones las cuales son más propensas a ser víctimas del crimen organizado, de secuestros, trata de personas, explotación laboral, etc. Entre las principales vulneraciones encontramos violación al derecho de acceso a la salud, debido a la negativa para la afiliación al Seguro Integral de Salud, SIS, y a niñas y a niños mayores de 5 años por ausencia de carnet de extranjería, así como la educación, debido a la falta de vacantes en el sistema educativo y la exigencia de documentos de identidad para la regularización de la matrícula. Violación al derecho al trato digno, a través de casos de discriminación y xenofobia contra los venezolanos, lo que ha dificultado su integración en la sociedad. Explotación laboral, a través de trabajos con condiciones precarias, con salarios injustos o sin protección laboral adecuada. Tráfico y trata de personas, donde su situación ha sido aprovechada por redes de tráfico y trata de personas, lo que ha llevado a situaciones de explotación y abuso. Es importante destacar que no todos los venezolanos han experimentado estas dificultades y que muchos han sido acogidos y aceptados por la sociedad peruana y las autoridades. Además, los gobiernos y organizaciones internacionales han trabajado para implementar medidas de protección y asistencia a los migrantes venezolanos en Perú. ¿Me podría decir tu nombre completo? Carlos Eduardo Vargas Rea. ¿Tu nacionalidad? Venezolano. ¿Tu edad? 28 años. ¿Y ocupación? Jefe de mozo acá del restaurante de Resaca. ¿Conoce sus derechos como migrante? ¿Considera que el Estado peruano lo ha ayudado en el ejercicio y protección de sus derechos? Conozco mis derechos como inmigrante, pero siempre he respetado, siempre he ido por el camino del bien para no tener ningún inconveniente, pero sí desconozco y debería Inmigraciones darnos un taller, una charla para saber, para empaparnos más sobre qué beneficio tenemos y qué deberes tenemos que hacer.
¿Ha sido difícil adaptarse? ¿Qué cambios ha atravesado desde su llegada hasta el día de hoy? Y los cambios, pues al principio sí, el tema del clima, mi familia, otras cositas, pero debido a la familia acá, mi esposa y mi hija, me tuve que acoplar rápido, pues, porque yo vine con una meta. A fin de procurar la efectiva protección de los derechos humanos de los migrantes, el Estado peruano ha adoptado medidas como la firme ratificación de instrumentos internacionales, formulación de políticas y medidas de cooperación internacional. Entre ellas están el permiso temporal de permanencia, que fue aprobado en 2017 para que los ciudadanos venezolanos que ingresaron de manera irregular al país puedan normalizar su situación migratoria y acceder a derechos como educación y salud. El refugio y asilo. El gobierno ha brindado esta opción para los venezolanos que han huido de su país por circunstancias que ponen en riesgo su seguridad. Los programas de integración. Estos programas se han implementado para apoyar a los ciudadanos venezolanos en su proceso de adaptación al Perú. Estos programas incluyen capacitaciones laborales, asesoría legal y programas de emprendimiento. El proyecto Alma Llanera trabaja con población venezolana, que nosotros entendemos es una migración de aparición lenta, porque ellos llegando de a pocos al país hasta empezar a ser parte de la sociedad nacional. El principal reto de Alma Llanera ha sido poder entender, digamos, y garantizar en alguna medida el cubrir las necesidades de la población. Ese ha sido el primer reto, porque son necesidades múltiples y nosotros cómo podemos garantizar que en alguna medida cubramos, no todos, pero las más sustantivas. ¿Cuál es el trato que recibe por parte de los hermanos peruanos? Hasta el momento no hay ningún problema con ninguno, todos son unas personas maravillosas, no he tenido problemas con nadie, siempre me he portado bien para que también se porten bien conmigo y de verdad una maravilla de persona y que Dios los bendiga. ¿A qué se dedicaba en su país y actualmente a qué se dedica en el Perú? Dice que actualmente eres jefe de mozo, pero ¿a qué te dedicabas en tu país? En mi país era algo así, en el Poder Judicial. Algo así. ¿Consideras que actualmente se está yendo bien? Para sobrevivir hasta ahorita, en este tiempo sí, pero anteriormente me iba mucho mejor, debido a ahorita ha cambiado muchas cosas por el tema de la economía que ha decaído un poco, pero bueno, ahí vamos poco a poco. Derechos de los migrantes. El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado, y toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar. Además, tiene derecho a la protección contra la expulsión o deportación arbitraria o discriminatoria. Deberes. Los migrantes tienen la obligación de respetar las leyes y los reglamentos de los países que los acogen. Cualquier acción en contra de las mismas será sancionable, recordando que los migrantes están bajo la jurisdicción de las leyes locales del país donde se encuentren. Tratados internacionales. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos trabaja para promover, proteger y hacer realidad los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente de su estatus, centrándose especialmente en aquellos migrantes en situación de vulnerabilidad que son los marginados y corren el riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos. ¿Algún consejo que le quiera dar a aquellas personas que están pensando en emigrar? Entiendo que no es fácil llegar, porque cuando uno es profeta en tierra ajena, y de verdad que es muy difícil, y más ahorita con esta situación a nivel mundial que hay, es difícil. Sí. Mira, hay veces que personas tienen como que, digamos, opciones de ir a otros sitios o una opción de venir acá a otro sitio, pero yo recomiendo realmente no solamente que tomen el de venir acá, sino a cualquier sitio que se les proponga, ¿sabes? Pero acá, sinceramente, sería, ahora, actualmente, pues, siéndote muy honesto, yo no pensaba pues venir, ¿no? Pero si lo tuviera que volver a hacer, sería mi primera opción nuevamente venir pues, acá, pero sí, le recomiendo a todos que vengan a ver. Es importante que los gobiernos y las instituciones peruanas continúen trabajando en la implementación de políticas migratorias que promuevan la inclusión y el respeto de los derechos de los migrantes venezolanos. Además, debemos rechazar cualquier forma de discriminación o de estigmatización hacia los migrantes y promover la solidaridad y el apoyo mutuo. Al trabajar juntos, podemos construir una sociedad más inclusiva y solidaria para todos.